1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Muy buenas tardes, Raúl. Berenice, buenas tardes a tu auditorio. Pues aquí vamos a iniciar con la información del día de hoy. No muy buenas noticias hoy. Raúl, hubo un ataque en esta ocasión en contra de un comunicador mexicano a 200 metros de su casa. Híjole. Información muy delicada, Berenice, lo que hemos estado comentando en programa tras programa de la situación de inseguridad que vive el país. Y bueno, ahí está la muestra, Berenice. Ahí está, la inseguridad, bueno, ya nadie se escapa. Es por eso que muchos periodistas que, bueno, ahora sí que tienen mejores ingresos que el resto de los que viven en los municipios, en los estados, pues se van a otros países, Raúl, y desde allá transmiten prácticamente, bueno, pues esto ahora sí que no solo nos conmueve, sino pues nos llena de miedo. Un atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, independientemente de la línea periodística que maneje y lo que sea, bueno, pues estamos hablando de un medio de comunicación, de un informador, de un periodista. Híjole, qué difícil. Es un alto riesgo el ejercer esa labor informativa, Berenice, y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Las autoridades aún no saben cuál es el móvil, pero bueno. Y de los responsables tampoco. No. Parece que estas cámaras, se supone que estamos súper vigilados, pero pues no, se les dieron a la fuga, no saben dónde están, se perdieron en el Estado de México. Híjole, entonces tanta tecnología, ¿para qué sirve? Pues sí, afortunadamente Ciro tiene un vehículo blindado, es lo que le salva la vida. No así a los comunicadores que trabajan en provincia, que pues no tienen los recursos, Berenice, para tener un vehículo blindado, y desgraciadamente han perdido la vida. Que no tienen vehículo blindado, que no tienen quien los cuide, que sin más hemos visto imágenes muy crueles donde llegan, tocan a su puerta, a su casa y los matan. Sí, desafortunadamente pues no se cuenta con los recursos para pues protegerse a uno mismo, porque tú sabes, Berenice, que comunicadores han denunciado y han informado a las autoridades sobre las amenazas de muerte, pero desafortunadamente no se les otorga el mecanismo de protección, que bueno, por otra parte, al final de cuentas, pues tampoco sirve de nada. Cuando ellos se proponen ejecutar a alguien, el crimen organizado, así lo hace, Berenice. Así es, Raúl, pues ahí están las imágenes. Esta es una motocicleta, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. Bueno, no solo era la motocicleta, había otro vehículo que ya venía siguiendo al comunicador. Sí, lo estaban utilizando como muro, Berenice. El vehículo que iba adelante iba circulando a baja velocidad para que les diera oportunidad a los sicarios realizar el trabajo. Pues ahí están estos impactos de bala, y terrible. Pues por lo pronto, el día de hoy, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló de este tema, dio sus condolencias a esta situación, dijo, bueno, pues no hubo consecuencias graves, fatales, es un periodista, un ser humano, un dirigente de opinión pública, y pues eso representa un daño a la personalidad.
y bueno, pues genera mucha inestabilidad política, dijo el presidente el día de hoy, y bueno, pues posteriormente dieron conferencia de prensa tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch, donde bueno, pues dan a conocer algunos pormenores de cómo fue el ataque. Sin embargo, bueno, pues los responsables no se sabe su paradero. Sí, esta información de seguridad nacional, de importancia nacional, Berenice, ya trascendió las fronteras. Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues ya manifestó su repudio sobre la situación que viven los comunicadores de las amenazas y los atentados. Sí, y bueno, ahorita vamos a platicar con don Bobby, porque bueno, 1+1 no ha sido la excepción. Durante muchos años, pues este medio... Su línea editorial crítica y veraz, Berenice. Así es, pues ha sido también amenazado en reiteradas ocasiones. El propio medio ha publicado también en reiteradas ocasiones, pues que ha recibido amenazas, Sin embargo, pues no ha habido ninguna respuesta ante esta situación, no hay vigilancia, el mecanismo, pues en realidad ni siquiera ha sido implementado para ninguno de los comunicadores que aquí trabajamos. Para nada, Berenice. Para nadie. Nuestro presidente editor directamente ha recibido amenazas, lo ha denunciado y pues no pasa nada. Y bueno, pues el día de hoy, señor Ciro Gómez Leiva, pues salva la vida gracias al vehículo en el que venía a bordo. Así es, Berenice. Y únicamente gracias a eso, porque no fue gracias a las autoridades, no fue gracias a nadie, gracias a Dios. Gracias afortunadamente a la Santísima Trinidad. Afortunadamente lo puede pues comentar de propia voz. Él salió a cuadro para informar pues detalles de cómo fue el intento de agresión, la agresión que recibió y el intento de homicidio, donde pues se presume que fueron utilizaron una pistola 9 milímetros y se encontraron 2 casquillos percutidos en la zona. Pero hasta ahí no hay más información, las investigaciones continúan y esperemos pues saber cuál es la mano que mece la cuna, ¿no? Pues como estas y otras investigaciones que tiene pendientes el gobierno de esta ciudad, la Fiscalía de esta Ciudad de México, pues no tenemos pendientes el asesinato de esta joven que fue hallada en Morelos, que ya no se supo qué pasó, hubo mucho ruido, mucho escándalo, no se supo qué pasó. El día de hoy, bueno, pues en esta ciudad que aparentemente pues es una ciudad segura, o eso por lo menos súper vigilada. Nuestras autoridades, que está súper vigilada, que estamos seguros, hasta qué punto quién sabe, porque bueno, pues con toda la tecnología que se tiene hoy para seguir, para detectar, para incluso, bueno, pues las famosas alarmas que se encuentran en cada esquina a través de estas cámaras, bueno, pues nada de eso funcionó. Nada de eso impidió que estos agresores huyeran y que no se supiera quiénes son, ni cuál fue el móvil tampoco de este intento de asesinato. Pues la realidad es triste, pero hay que estar pendientes, Berenice, porque mira, tenemos información, pero pura información de nota roja. Guanajuato, 7 muertos en tan solo unas horas, 7 muertos en Guanajuato. Asesinan a la directora de Protección Civil, el señor Bernardo Corona, en Los Reyes de la Paz. Tenemos a 2 personas embolsadas, madre e hijo, fueron embolsados y tirados en Barranca de Álvaro Obregón, Ciudad de México. Ejecutan al exalcalde en Veracruz, Saúl Reyes Rodríguez. Otro alcalde. Asistía a un funeral. Este personaje era un exalcalde en Veracruz. Asistía a un funeral y fue asesinado. Otra información importante es que autoridades desmienten la muerte del coronel José Isidro Grimaldo. O sea, oficialmente no está muerto. Entonces continúa el operativo de búsqueda, aunque ya se había supuestamente confirmada el fallecimiento del coronel, pues no, incluso hay fotografías, pero pues la realidad es que oficialmente no está muerto el coronel.
Entonces, Pues no está muerto, pero está desaparecido. así es. Entonces, Bueno. pero pues es la información que está en este momento manejándose, pura nota roja, Berenice. Híjole, pues muy desafortunado esto que estamos viviendo. Efectivamente, como dijo el presidente, genera un clima de inestabilidad política. Estamos hablando no de cualquier comunicador, de un comunicador que el día de hoy pudo salvar su vida gracias a su vehículo blindado, pero de lo contrario, pues estaríamos hablando de otra situación, Raúl. La estuviéramos lamentando. Lamentablemente. Y bueno, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahorita vamos a regresar a platicar con Bobby de este y otros temas de seguridad, pues que no estamos nada bien en esa situación. Y bueno, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la visita de Elisa Kena a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pues se ve como un acto de prepotencia y falta de respeto. Esto lo dijo en su conferencia de prensa matutina. Incluso, bueno, pues mostró algunos videos de esta visita que realiza aquí, Elisa Kena al Perú, donde se entrevista con la actual presidenta después de esta situación, este conflicto que existió a la salida del presidente Pedro Castillo. Incluso, bueno, pues ahorita parece ser que ya está sentenciado a permanecer en la cárcel, creo que son 18 meses, algo así. Que va a permanecer ahí. Por lo pronto, bueno, pues hoy el presidente habló de este tema del conflicto en Perú y lo consideró como un acto de prepotencia antidiplomático y pues dijo que de seguir existiendo este tipo de actitudes o de acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, este tipo de prácticas que ya vienen de tiempo atrás y que si no se cambian no se va a lograr una convivencia armoniosa en América. Esto fue lo que mencionó el presidente conforme a estos acontecimientos en el estado de Perú, en el país de Perú. Y pues cuestionó a los Estados Unidos, dijo, hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad, un poco cuestionando a esta visita. Dice, bueno, pues un embajador puede ir a cualquier sitio, sin embargo, pues sí parecía un acto de prepotencia, no cuidar las formas y no actuar con respeto. Pues sí, Berenice, es lo que dice el señor presidente, pero con todo respeto, yo creo que hay bastantes problemas en el país como para andar opinando de cuestiones de país del hermano Perú, y pues zapatero a tu zapato. Yo quisiera saber cuál es la situación que se está haciendo en torno a la situación que vive el país en el tema de violencia, Berenice. Y bueno, también informó que en la Secretaría de Relaciones Exteriores atiende a los mexicanos varados en este país por el cierre de los aeropuertos. Informó que ya se está generando un plan para ir a buscarlos. Esto lo mencionó, esto informó en la mañana el presidente y pues bueno, pues esta es la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema internacional, en este tema regional que compete a América Latina, donde pues en estos momentos efectivamente, Raúl, como tú dices, pues no tendría la pena criticar a los Estados Unidos sobre ciertas acciones. Me parece que con este posicionamiento que dieron México en compañía de otros países latinoamericanos era más que suficiente, es una posición clara, pero bueno, pues él mismo lo refirió, Estados Unidos y sus embajadores pueden acudir
a donde les plazca. O sea, eso le compete íntegramente al canciller, ¿no? Así es. Y bueno, en otros temas también pidió revisar el artículo 33 de la Constitución y propuso que se derogue al referirse a esta pausa que está con el gobierno de España. Mencionó nuevamente que no hay una actitud de respeto y reprochó que no han respondido a sus escritos ni han dado atención a la solicitud de pedir disculpas por la conquista. Y dice, bueno, pues en este sentido explicó, bueno, pues que es un tema propiamente con el gobierno español y no así con los ciudadanos españoles, y pidió el reconocimiento al pueblo español y por supuesto también a este escritor pues que está en estos momentos pues le están solicitando que se vaya del país. Por eso el presidente pidió que se erogara este artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, también detalló que viene desde 1857, y que bueno, pues México ya es otra realidad, por lo que pidió al secretario de Gobernación que se revisen este artículo en concreto, Raúl. También hizo el llamado a participar, a que todos los ciudadanos participen en el Teletón, Raúl. ¿Sí? En este 25 aniversario. Este 25 aniversario del Teletón. Aseguró el presidente, bueno, pues que han hecho muy buena labor desde hace 25 años. Efectivamente, pues fueron los primeros en poner los ojos sobre las personas y niños con discapacidad en este país. Así es. En fin, bueno, pues ahí está este llamado que se oye el presidente. Y bueno, pues esperamos ahorita que esté don Bobby Meléndez para platicar con él. Y bueno, pues en otros temas, y hoy en San Lázaro inicia la discusión de esta minuta sobre la ley electoral. La Cámara de Diputados iniciará esta discusión sobre esta minuta que el Senado devolvió, esta minuta que corresponde a la reforma legal en materia electoral. Ya se recibió este texto, se consideró de urgente la resolución y bueno, pues ya se inició esta discusión. Como prevé la Constitución en el marco legal del Congreso de la Unión, la discusión de esta minuta solo se centrará en cambios que los senadores aprobaron a la legislación entre la noche de ayer y la mañana de este jueves. Bueno, pues más bien la noche del miércoles y la mañana del jueves. De acuerdo a la Cámara de Diputados, se prevé solo una ronda de posiciones en favor y en contra, y Movimiento Ciudadano prevén presentar reservas a dicha minuta, Raúl. MC decidió reservarse en todo el articulado solo para tener tiempo y espacio para cuestionar que Morena y sus aliados nuevamente incurrieron en el desacato del mandato tribunal del Poder Judicial de la Federación para tener un lugar en la comisión permanente que se votó esta mañana. Pues sigue siendo tema la cuestión de la reforma electoral. El famoso Plan B, Berenice. Un Plan B que creo que ya también al interior de Morena ha generado cierta división, Raúl, porque he escuchado algunas posiciones de algunos diputados de Morena que sí afirman que este tema de enviar votos a estos partidos pequeños para mantener
Partidos satélite, ¿no? Sí, estos partidos satélites, estos partidos chiquititos que ni siquiera son representativos para la población, pero ¿qué tal cobran? Sirven de comparsa. Sí, entonces, bueno, pues creo que incluso al interior de Morena está generando pues inconformidad y está generando esta discusión. Y bueno, pues vamos con don Bobby Meléndez, que ya está en la línea. Buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Raulito, a sus órdenes. Pues igualmente, don Bobby, a sus órdenes. Oiga, pues este incidente tan lamentable en este contexto que está viviendo México de pues inseguridad, de pues diario hay ataques, don Bobby, en contra de los medios de comunicación. ¿Qué opina? Bueno, la situación es verdaderamente difícil. Le voy a decir, en lo que va del presente año, el gobierno reconoce la muerte de 13 periodistas. Sin embargo, organismos internacionales relacionados con periodistas aseguran que en lo que va de este año son 18 los comunicadores que han perdido la vida a manos de la delincuencia. Esto obviamente pues es bastante grave, y más grave es aún de que sean al menos 1+1 y Diario Amanecer ha enviado escritos tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la Secretaría de Gobernación, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Protección a Periodistas, en fin, a muchos organismos respecto de amenazas que ha recibido nuestro presidente editor, el doctor Naim Vivien, nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Estos escritos, esas publicaciones que se han hecho, no han tenido eco, y las autoridades, sobre todo Alejandro Encinas, que es el encargado del mecanismo de protección a periodistas, ha hecho caso omiso a las demandas, a las legítimas demandas que hacen nuestros directivos, quienes han sido amenazados e incluso de muerte, y pues nadie hace nada, absolutamente nada, y todo queda ahí. Alejandro Encinas, que le repito es el encargado del mecanismo de protección, pues él utiliza el mecanismo para proteger, sí, efectivamente, pero a sus amigos, a sus amigas, a funcionarios que son allegados a él, a recomendados y no a periodistas. Y le repito, prueba de ello es que en lo que va nomás de este 2022 se han registrado por lo menos 18 asesinatos de comunicadores que lamentablemente no tuvieron los recursos suficientes como para comprarse un carro blindado. Esto no es una crítica a Ciro Gómez Leiva, al contrario, gracias a Dios que tiene los recursos y pudo comprarse un vehículo blindado, lo cual le permitió preservar la vida. Pero no todos los periodistas, reporteros sobre todo, tienen esos privilegios. Obviamente Ciro pues tiene los recursos, y qué bueno, no así el grueso de los periodistas, quienes a diario son amenazados no solo por autoridades, sino también por la delincuencia organizada o bien empresarios y funcionarios corruptos que son denunciados a través de los diversos medios, y nadie hace absolutamente nada por frenar ese tipo de amenazas, advertencias que llegan en no pocas ocasiones a costar la vida a los comunicadores. Entonces, hacemos un atento llamado por enésima ocasión a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero en particular al gobierno federal, para que atiendan los llamados, las manifestaciones de atención que ha hecho 1+1 y Diario Amanecer a efecto de garantizar o proteger la existencia de nuestros directivos, y no solo de los directivos, sino también de los reporteros,
columnistas y otros empleados de esta casa editorial. Las amenazas obviamente no son privativas de 1+1 o Diario Amanecer. Estas se dan en muchos medios que lamentablemente pues no son tan conocidos como 1+1 o bien Radio Fórmula o bien otros periódicos, debido a que la mayoría de ellos son de provincia. Entonces ellos también son seres humanos, son trabajadores. Aquí ya no hay aquello de que si el periodismo es un oficio o una profesión. El periodismo realmente es una vocación que se trae muy adentro todos los comunicadores, en virtud de que las condiciones en que se ejerce el periodismo, y esto ha sido reconocido mundialmente, las condiciones en que se ejerce el periodismo en México son verdaderamente deplorables. Uno vive al filo de la navaja y a expensas de que en cualquier momento pueda sufrir un atentado como el que sufrió ayer por la noche allá en la Florida, Ciro Gómez Leiva. Entonces hacemos votos porque eso no ocurra, pero sobre todo para que las autoridades tomen conciencia del riesgo que se corre y brinden la protección cuando se requiera y no haya necesidad de hacer lamentaciones o condolencias a los familiares de quienes lamentablemente han perdido la vida y que suman varios cientos los periodistas muertos en las últimas 3 administraciones y la que va del presidente López Obrador. Pues sí, don Bobby, lamentablemente, bueno, pues a pesar de que hoy salieron las autoridades, tanto las autoridades locales como federales, pues a decir que lamentan este acontecimiento, que es terrible, que pues se va a dar hasta, como lo mismo de siempre, don Bobby, hasta las últimas consecuencias. Roberto, hay una situación muy delicada en esta cuestión de la labor informativa. Te quiero comentar que nosotros, un servidor, Berenice Telles, que cubrimos regularmente las conferencias mañaneras, somos testigos de comunicadores que han manifestado de viva voz frente al presidente su situación crítica de amenazas y desgraciadamente han perdido la vida. Esto ya está documentado. Igualmente, incluso comunicadores de provincia, aún teniendo el mecanismo de protección, han perdido la vida. Es una situación muy delicada, Roberto. Bastante, yo no diría que delicada, Raúl. Es bastante grave, bastante alarmante. O sea, delicada, se me hace una bondad de tu parte, porque realmente los periodistas están expuestos a todo y se ha quedado demostrado, y no solo por parte de delincuentes, repito, sino también de funcionarios corruptos y de gobiernos estatales. En fin, imagínate un periodista a nivel municipal, pues tiene todas las desventajas, no tiene los medios para poder solventar sus necesidades y pues llega a publicar algo que incomode a un funcionario o a la delincuencia o al gobierno, pues seguramente será objeto de alguna agresión o incluso de la pérdida de vida. Por lo pronto, bueno, pues el señor Ciro Gómez Leiva dijo: yo no he recibido amenazas, no tiene pues ninguna sospecha de nadie en concreto. Y sin embargo, pues resulta que ya muy cerca de su casa, don Bobby, estos acontecimientos lo venían siguiendo. Anoche Ciro envió un mensaje a través de las redes sociales manifestando que ha sido atacado exactamente a las 11:10 de la noche a 200 metros de su casa y subió fotografías donde se ven los impactos de bala en su vehículo, que repetimos, afortunadamente para él era blindado y esto le salvó la existencia. Si no hubiera llevado ese vehículo, ahora estuviéramos hablando de algo terrible.
Sí, don Bobby, y muy preocupante porque en realidad, híjole, los comunicadores estamos en una situación de vulnerabilidad aquí en este país. Desafortunadamente, esa es la realidad, don Bobby. Más allá de lo que pueda decirse sobre la línea informativa de cualquier medio, del que a usted le guste, don Bobby, creo que la libre expresión se tiene que defender, se tiene que cuidar. No es posible que una persona que se dedica a esto pues reciba ese tipo de agresiones, incluso, bueno, pues para terminar con su vida, y parece como que esto fuera normal, don Bobby. Roberto, Nos tendríamos que acostumbrar a esto. Dijiste una palabra muy importante, Roberto, que es la de vocación. Como tú sabes, Así es, Raúl. hay muchos comunicadores que ahora con la tecnología, con las nuevas tecnologías, pues tienen sus propios portalitos y ellos hacen su labor informativa con sus propios recursos, Roberto. ¿Y qué pasa? Que pues ellos viven de la publicidad que les dan los municipios, que les da una empresa, pero pues el riesgo de perder la vida al tocar intereses, pues los pone en el filo de la navaja, como tú lo dijiste. Así es la realidad que vivimos. Y te repito, Raulito, ahora ya no hay, antes se decía que si el periodismo era una profesión o bien un oficio. Entonces yo siempre he sostenido que ni profesión ni oficio. Es un apostolado y que todos llevamos ahí y salimos diario a hacer frente a busca de la noticia veraz y objetiva como 1+1. Y a cambio de esto, ¿qué es lo que pasa? A cambio de esto, nuestro presidente editor y nuestra directora general reciben amenazas, y muchos de los reporteros también, sin que la autoridad competente, sin que las autoridades hagan algo por proteger a los que verdaderamente trabajan para mantener a la población informada con veracidad. Esto obviamente molesta a servidores públicos corruptos, autoridades corruptas, empresarios corruptos, que recurren a la intimidación, a la amenaza o incluso a la agresión, que muchas veces lleva a la pérdida de vida, para que ya no sigan publicando sus atrocidades, sus abusos, sus excesos y todo aquello que va en detrimento del gremio periodístico, el que de hecho, como dice nuestro presidente editor, vive a la buena de Dios. O sea, el Señor es el único que nos protege, porque las autoridades, como está acreditado con las publicaciones que ha hecho 1+1, pues se duermen en los sueños de los justos, y mientras los comunicadores pues pasan las de Caín. Esa es la verdad que lamentablemente enfrentamos, y que en esta ocasión lo acredita con el ataque a Ciro Gómez Leiva, quien, repito, por fortuna cuenta con los recursos para tener un vehículo de ese tipo, y que bueno, ojalá y todos tuviéramos un vehículo de esos, ya que la mayor parte de los comunicadores, no solo aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, difícilmente tienen para pagar un taxi. ¿Cuál es nuestra defensa, Roberto? Una cámara fotográfica y una grabadora. Esa es nuestra defensa. Obviamente la pluma. Sí. Eso es lo que tenemos. Así es, Roberto. Afortunadamente, pues seguimos adelante, y esperemos que a raíz de lo de Ciro Gómez Leiva, pues las autoridades federales tomen mayor conciencia, que los defensores de los periodistas pues realmente se aboquen a su trabajo y no utilicen el mecanismo de protección para beneficio de sus allegados y de ellos mismos. Yo me gustaría saber cuánto dinero tiene el mecanismo de protección a periodistas y qué ha hecho don Alejandro Encinas sobre ese presupuesto. Y si realmente ese recurso se aplica, Roberto, si se aplica en ese mecanismo, no hay información que diga cuánto dinero se está gastando y en qué se está aplicando. Así es. Pero se han abusado también más pruebas en contra de Murillo Karam. O sea,
Bueno, si el señor ex procurador incurrió en delitos, pues que se proceda de manera legal. Por aquí lo que estamos diciendo es, ¿qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas? Quisiéramos saber en qué se invierten esos cientos de millones de pesos que se le destinan al mecanismo. Sí, no, pues la verdad hay muy poca información al respecto, don Bobby. Hasta donde sabíamos había mesas con los propios periodistas para cambiar el mecanismo, para hacer algunas modificaciones a este dichoso mecanismo. A mí me parece que no funciona. Recordará usted que salió a la luz esta información de que se subcontrataba a empresas privadas para el cuidado de los periodistas. Sin la capacitación adecuada. Sin capacitación adecuada, eran empresas que además irregulares, en fin, don Bobby, en pocas palabras, bueno, pues estas empresas encargadas de cuidar a los periodistas, una, no estaban capacitadas y dos, no contaban con los recursos necesarios para generar confianza en la protección, en que realmente se sintieran cuidados los periodistas o los defensores de los derechos humanos. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién sabe? Se había dicho que se iba a desaparecer este mecanismo, ojalá se generara otra pues digamos que otra política pública que tuviera que ver, que no fuera tan burocrática, donde todos los comunicadores que sintieran el riesgo pudieran incorporarse y además recibir una correcta vigilancia, una correcta protección, don Bobby. Hemos escuchado de organismos internacionales que han llegado a México incluso a brindar el apoyo a los periodistas mexicanos, generando plataformas para resguardar la información por la que están siendo amenazados. Esto podría hacerlo el gobierno de México si se lo propusiera, podría apoyar a los periodistas, no lo ha hecho. Está difícil, la verdad, la situación, don Bobby, como dice, pues es alarmante lo que está sucediendo. Está horrible esto porque diario no hay un periodista que no reciba alguna agresión. Así es, lamentablemente así es. Y José decía, bueno, ¿qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas? Pero no hay que recordar que si usted quiere o no quiere que se resuelva algo, pues hay que crear una comisión. Crea una comisión y le aseguro que nunca se va a resolver el problema, pero va a estar la comisión ahí y que cuesta varios millones de pesos. Y además otra cosa, don Bobby, este mecanismo viene de otras administraciones. O sea, ¿por qué meterle mano a ciertas cosas que sí le interesan al gobierno y cortarlas de tajo y reformarlas? Y las cosas que tienen que ver con la seguridad, con las cosas que obedecen realmente son importantes para la población, como este mecanismo, pues lo utilizan, lo siguen refriteando, es un refrito de otras administraciones, cuando es evidente que esto no está funcionando, que ese mecanismo no funciona así como está y que no tiene ninguna garantía para ningún periodista ni para ningún defensor de derechos humanos. Entonces, ¿qué van a discutir, don Bobby? ¿Para qué se hacen estas mesas? ¿Para perder el tiempo? No sirve ese mecanismo. Si no sirve, quítale los recursos y genera mejores condiciones. Mire, generalmente lo que no funciona son los servidores públicos. O sea, el mecanismo puede ser muy buen instrumento para la protección de los periodistas, pero lo que no funciona son quienes los dirigen, quienes los integran. ¿Por qué? Porque utilizan ese mecanismo para protección de sus allegados, de sus amigos, de líderes sindicales, de políticos, en fin, menos periodistas. Entonces, ahí sigue el problema. El problema no es que, ¿qué le diré? El problema no es la Fiscalía, por decir de alguna forma, o una Secretaría de Estado que no funcione.
Los que no funcionan son los servidores públicos. O sea, le deben de dar prestigio a los organismos que se crean y que ellos dirigen. Aquí el mecanismo de protección a periodistas le deben de dar la categoría que merece los que se encargan de manejar el mismo, que reciben millones de pesos de presupuesto y que no los invierten realmente en lo que debe ser, sino también medios para sus beneficios personales, de sus familias, de sus amigos, en fin. Y el periodista pues se queda en un estado de indefensión totalmente grave y angustioso, como lo acreditan las agresiones que a diario se registran, o las amenazas en contra de comunicadores, que muchas veces no sabemos por qué, porque suceden, la mayor parte suceden en provincia y pues no se reportan. Si aquí en un medio nacional que se han hecho denuncias no se atienden, imagínese un medio de provincia, un medio municipal, pues menos todavía. Sí, no le harían caso, no tiene razón. Si estamos hablando de un medio nacional que ahora sí que no nos vieron, nunca nadie se enteró de que, a pesar de que mucho tiempo estuvo publicado en primera plana, don Bobby, este llamado a las autoridades. Los desplegados, claro. Ajá, sí se dan cuenta, lo que pasa es que no quieren asumir la responsabilidad que legítimamente les corresponde. En fin, a ver si con esto hacen caso y atienden los llamados que les están haciendo. No solo 1+1 y diario Amanecer, sino muchos medios de comunicación cuyos representantes o dirigentes, como quiera llamarles, y también reporteros, columnistas, editorialistas, en fin, los trabajadores de los medios de comunicación les hacen para que volteen los ojos, que no hagan oídos sordos a los reclamos. Ahora bien, hay una propuesta de abogados, de catedráticos universitarios, en el sentido de que sería conveniente que los medios de comunicación durante 24 horas no difundieran una sola información que proviniera del gobierno federal, a efecto de que se den cuenta la importancia que tienen los medios. Y qué curioso, mientras los medios no publiquen en 24 horas nada, solo así ellos estiman serían oídos sus reclamos por parte de las autoridades. Pues sería bueno, don Bobby, no opinar, no decir nada, que un día de silencio informativo. Sería muy bueno. interesante. A ver qué pasaría en este país. Esto es lo que se cuestionan los abogados, entre otros los licenciados Enrique Fuentes Ladrón de Guevara y Alberto Gurrich, que también es el presidente de la Academia de Derecho Penal mexicana. Entonces ellos, entre otros, proponen eso, que sería conveniente que no se publicara una sola línea en 24 horas, todos los medios, respecto de las actividades del gobierno federal, para que se dieran cuenta de lo importante que son los medios. No importa que sean medianos, chicos o grandes, son medios de comunicación. Ni su línea política, tampoco su línea editorial. Así es, cada quien puede llevar la línea que quiera, siempre y cuando se ajuste a una realidad que estemos viviendo. O sea, si es de izquierda, de derecha, de izquierda, centro, lo que sea, pero que manifiesten claramente sus ideas y con respeto hagan las denuncias que se requieren y señalar los errores en que podrían haber incurrido algunas de nuestras autoridades, ya que solo así se podrá corregir el quehacer público y también crear conciencia entre la sociedad para que haya un respeto absoluto a sus derechos, tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de los gobiernos estatal, federal y municipal. Pues sí, así la situación, Roberto. Estamos hablando de las agresiones de los grupos criminales,
pero tú como un servidor sabemos que el trabajo de campo diario que realizamos en las calles, en el lugar donde se genera la noticia, también recibimos agresiones por parte de los cuerpos policíacos, Roberto, agresiones Así es, Raúl. físicas, obstaculizan la labor, hemos sido detenidos incluso algunos compañeros. Desde ahí debería de empezar la atención a esta labor periodística y que se respete el trabajo informativo, Roberto. Así es importante eso, Raúl. O sea, no somos enemigos de nadie. O sea, que a la gente le inconforme lo que se publica, pues simplemente que no se meta en problemas. O sea, es como cuando un juez hace una sentencia o el Ministerio Público consigna. No es una cosa personal. El delincuente está ahí porque delinquió, así de sencillo. Si no hubiera delinquido, obviamente no estuviera preso. Entonces, igual el reportero, o sea, no somos enemigos de nadie ni queremos guerra con nadie. Simplemente señalamos, denunciamos lo que está incorrecto, lo que está mal, es lo que no les parece a muchos servidores públicos, o bien cuerpos policíacos, o bien empresarios corruptos, en fin, y ellos obviamente proceden de manera agresiva, artera, en contra de los comunicadores, quienes están a la buena de Dios, como dice nuestro presidente editor. Sí, los elementos, los uniformados, Roberto, lejos de garantizar y facilitar la labor periodística, pues es todo lo contrario, nos agreden, nos amenazan y nos llevan presos. O sea, está la situación al revés, Roberto. Así es, Raúl. Lamentablemente así es. No entiende que no somos enemigos de nadie, o sea, ni queremos conflictos con nadie. Cada quien que cumpla con su trabajo, si tú como reportero o como periodista te exceden en tu labor, pues también tienen derecho ellos a remitirse ante la autoridad competente, pero no de manera arbitraria. Que entiendan que no somos sus enemigos, no somos enemigos de nadie y estamos al servicio de la verdad, al servicio de la justicia y sobre todo al derecho a la información. Pues sí, Roberto, esa es la realidad de estos días. Y Así bueno, es, pues Roberto. sorprendentemente, independientemente del tema de Ciro, de que haya sido Ciro, como ciudadanos, don Bobby, ¿qué opina de esto? O sea, hubo en las calles de esta ciudad una balacera y resulta que los responsables se dan a la fuga. Bueno, O sea, generalmente eso ocurre, ver. Entonces también en este caso del caso de Ciro, del tiroteo, pues es obvio que no iban, es raro que detengan en flagrancia a los autores materiales. Qué bueno que saben por dónde andan y ojalá sean los detengan, pero que sean los verdaderos autores. Pero aquí lo más importante también es el autor intelectual. ¿Cuál es el móvil del ataque a Ciro? Que dice que no había recibido amenazas. Entonces habrá que establecer cuál es el móvil por el que atentaron en contra de Ciro Gómez Leiva y llevar ante los tribunales no solo a los autores materiales, sino principalmente al autor intelectual o a los autores intelectuales de este artero ataque que recibió uno más de los comunicadores que por fortuna logró salvar la existencia. pues por fortuna, don Bobby, no pasó a mayores, pero es grave lo que está sucediendo en esta ciudad. Es muy grave. Es muy grave, es ya grave. No queremos más condolencias, queremos seguridad. Así es, vivir seguros en esta ciudad, independientemente de que, bueno, pues pudieran encontrar o no a los responsables, como dice, a los actores materiales, pero saber por qué, cuál era el motivo. Ya descartaron las propias autoridades que se trate de un asalto. Sin embargo, pues tenemos otros 13 crímenes de periodistas reconocidos, por lo menos por el gobierno federal. Sí, aunque los organismos internacionales
Semana con semana, pues se dan a conocer supuestos avances. Estas últimas semanas, pues parece ser que no ha habido avance en las investigaciones, todo sigue igual, lo cual estamos hablando de temas de impunidad, don Bobby. Por eso refería yo de que, bueno, pues se dieron a la fuga. Nadie sabe dónde está con tantas cámaras de seguridad en esta ciudad. Se fueron al Estado de México. Vamos a ver con el Estado de México si damos con los responsables. Cuando en esta ciudad digo, bueno, pues no sé, debería de haber por lo menos 1 o 2 patrullas por cuadrante, ¿no, don Bobby? Claro, o sea, será lo ideal. Pero aquí vamos a arreglarnos con lo que tenemos y no olvide que estamos en la pobreza franciscana o la austeridad republicana. Entonces, pues hay cosas, otras prioridades que atiende el gobierno federal o el gobierno estatal, pero no hay recursos para proteger a los ciudadanos o en este caso a los periodistas. Decíamos ayer, Raúl, hay recursos para campañas. Para las campañas, Ahí sí hay recursos. pintar bardas espectaculares, Ahí sí hay mover miles de gentes para que se vea el músculo del aspirante, el candidato, el funcionario, pero no hay gasolina para las patrullas, Roberto. Así pasa, Raúl. Pues ya ves que son manifestaciones espontáneas del pueblo bueno y sabio, el pintar las bardas, el crear banderines. Pues el pueblo Todo tipo. sabio, don Bobby, ya estamos hartos. Ya estamos hartos de ver bardas, ya estamos hartos de ver espectaculares. O sea, realmente el pueblo sabio no creo que haya sido quien haya por sí mismo pintado esas bardas. O los duendes que hayan. Los duendes, a lo mejor fueron los duendes, eso sí se lo creo. Los duendes, pero Bueno, el pueblo sabía. sabio no creo, don Bobby. El pueblo sabio estamos hartos de ver esta situación, de ver tanta impunidad, porque estamos hablando de impunidad. No es posible que con tanta supuesta seguridad, mecanismos de seguridad, aún así no se dé con los responsables de asesinatos, de cuestiones así. Don Bobby, ya, de verdad, el pueblo sabio dice, ya estuvo. Dejen de utilizar el dinero de los recursos públicos para campañas y utilícenlo en lo que debe de ser. Eso Así es dice el como- pueblo sabio. Así es como oportunamente ustedes señalaban. ¿Para qué tantos partidos políticos? Por ejemplo, ahora, ¿qué va a ser el Verde? ¿Qué va a ser el PT? Pero pues ya votaron en favor del plan B. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Ya ve que deben de tener ahora sí el 3% de la votación total. Saber todo, mire, uno de los mejores negocios es un partido político. Y si no, pregunte a los dirigentes del Partido Verde. Ahí están, o sea, reciben, este año recibieron más de 500 millones de pesos Un negocio de familiar. presupuesto. O los partidos de que se presupuesto. registran en con un solo registro, don Bobby, que se registra para un solo periodo de elecciones, le dan su lanita, si quiere lo mete a la campaña, si no quiere se lo queda. ¿Cuántos partidos no se han creado y a la siguiente Así es. elección ya no existen? Así es, Bere, pero pues Es un Ahí está la negocio cosa. ahí redondo. es un negocio redondo, absolutamente. Y muchos políticos de ahí ya han vivido durante décadas de los recursos públicos. Pero en fin, el periodista sigue en estado de indefensión, sigue desprotegido y sus legítimos reclamos siguen siendo ignorados y no escuchados por las autoridades. Y la impunidad sigue, porque los que ya fueron lamentablemente asesinados, que ya perdieron la vida, pues no hay responsables a la fecha. Yo como les repito, ya no queremos condolencias, queremos seguridad.
Sí, Y o esto por lo deben menos de oír saber bien qué las pasó, por autoridades. qué lo mataron, quién fue, por qué, o sea, no hay nada. Hace ya varias semanas, en el informe que se da semanalmente del avance en las investigaciones, pues resulta que en el tema de periodistas hasta lo pasan rápido. No hay avances, vámonos. Así Se sigue pasa. investigando. O sea, esto que sucedió ayer por la noche y que a estas horas no haya un responsable sobre el atentado en contra de un comunicador es de risa, don Bobby. Pues sí, veré, así resultan las cosas y esperemos que esto cambie, o de lo contrario, las autoridades van a seguir emitiendo más condolencias y más resignación, pronta resignación para los deudos. De ahí no van a pasar. Y la Y eso es lo violencia que va a no seguir queremos. creciendo, don Bobby, porque al haber impunidad, al generar esta percepción de que no pasa nada, sí se hizo el escándalo, sí salió en todos los medios el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, pero ¿qué pasó? Nada. Bueno, no pasa nada, entonces da una impresión a quienes cometen este tipo de crímenes, pues de que lo pueden seguir haciendo porque no va a pasar nada. Así, lamentablemente no pasa nada. Ahora bien, hay que recordar que del 100% de delitos que se cometen, solo se denuncian el 10%, y de ese 10%, el 1% termina en sentencia. Y Quiere además decir otro que hay porcentaje uno que no denuncia. no denuncia. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en la institución. O sea, si usted va a una agencia del Ministerio Público, a mí no pueden contar de eso porque no conocen. Va a pasar las de Caín, porque va a pasar ahí todo un día completo a ver si lo recibe. O sea, pues entonces la gente dice, bueno, aquí voy al Ministerio Público a perder mi tiempo. Eso también desalienta a la gente. Y por eso no denuncian. Ahora también es la apatía que uno tiene y la desconfianza sobre todo en la autoridad. Entonces se quedan con su delito, se quedan con su agresión. ¿Por qué? Porque no van a lograr nada. Pero en fin. Impunidad, Roberto. Y Raúl lo sabe muy bien. Por ejemplo, agarraron hoy, por decir una cosa, agarraron hoy a loco de no sé dónde. Y resulta que ese jovencito, ese hombre, tenía 5, 10, 15 ingresos a los penales. ¿Cómo es que sigue libre todavía? Y Raúl lo conoce perfectamente porque él conoce muy bien la nota roja. Entonces agarran a 1, 2, 3, 20 y resulta que los 20 tenían antecedentes penales y no solo un ingreso al penal, 2, 3, yo he visto hasta 15 ingresos al penal de un presunto responsable. ¿Cómo andaba en la calle siendo residente? Pero así la ley, así son los jueces o así la autoridad, que muchas veces el Ministerio Público no integra bien la averiguación y el juez, con base en eso, pues le decreta la libertad al presunto responsable. O bien porque quien denunció ya no ratifica. ¿Por qué no ratifica? Porque fue objeto de amenazas, fue objeto de agresiones, y si ratifica, tenga la seguridad de que podría perder la vida. Ese tipo de reformas es las que se tendrían que estar checando en San Lázaro, don Bobby, todo lo que tiene que ver No, con está más materia importante penal. lo de la reforma electoral, hombre. Es más importante, Pero sí, ¿verdad? Todo parece indicar que así es. Hay un mitote ahí horrible. Y mientras en la violencia todo lo que da, en la mayor parte del territorio nacional. Pues sí, don Bobby. Ya se nos acabó el tiempo otra vez. Gracias, maestro. Otra vez se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, don Bobby. No, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. El lunes, primeramente Dios, que tenga bonito No fin me de haga trabajar semana. mañana, Bere, por favor. Cuídate Ya. mucho, maestro. Igualmente, mi Raulito, muchas gracias por todo. Gracias. Que estén bien. Bye. Gracias. Saludos al doctor Naín. Gracias. Hasta luego. De tu parte.
Bueno, pues ya nos despedimos. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libien-Cawi, a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, pues que nos hacen posible que estemos aquí todos los días con ustedes informándoles. Muchas gracias y buen provecho. Gracias a Tania, también la producción, a don Rafa. Nos vemos mañana.